Continuando nuestro recorrido por el continente americano, ahora sí vamos a hablar sobre las bibliotecas propiamente dicho, que encontraremos en la tierra de un pueblo, un gran pueblo, conocido popularmente como Mexicas o los aztecas. Aquí precisamente podemos ver su territorio en México Central. Y en cuanto a las raíces de la historia de este pueblo, se sabe que abandonaron en los tiempos remotos su protopatria mítica que ellos llamaban Aztlán. Hasta ahora no se conoce su ubicación exacta, posiblemente algún lugar, alguna región al norte de México, hasta que finalmente llegaron a lo que es actual Valle de México, a orillas del lago salado de Texcoco, donde, según cuenta una vieja leyenda, los mismos dioses les enviaron una señal. Apareció un águila llevándose entre sus garras una serpiente y finalmente posó con ella sobre un nopal. El escudo nacional de México, precisamente como se sabe, está basado en esta leyenda. El águila con una serpiente posada sobre una planta de nopal. Fue ahí, en una pequeña isla, en pleno corazón del lago salado de Texcoco, donde los antepasados de los Méxicos o de los aztecas fundaron su ciudad, su primera metrópoli, a la que nombraron Tenochtitlán en honor de Tenoch, su líder de aquella época. Pasaron muchos años hasta que Tenochtitlán se convirtiera en una gran metrópoli donde florecían las artes y las letras. En cuanto a su tradición escrita, los aztecas, fieles a la tradición de otros pueblos mesoamericanos, también han creado numerosos códices que ellos mismos llamaban amoxtil. Amoxtil, aquí precisamente vemos un amoxtil o códice azteca. Claro que estos ya son códices de la época colonial, porque lastimosamente ningún códice azteca prehispánico no se ha conservado hasta nuestros días. Y donde tenemos los libros, también tenemos una mención del lugar donde todos estos textos se almacenaban. Los aztecas llamaban sus bibliotecas Amoxcali, literalmente de la palabra amoxtil, que significa rollo, códice, y Amoxcali, donde los códices se almacenan. Aquí podemos ver el Amoxcali principal de Tenochtitlán en el panorama de esta ciudad, y aquí su dibujo en uno de los códices de las épocas posteriores. ¿Cómo eran aquellas bibliotecas prehispánicas? Ahí los códices se preservaban, se reparaban en caso de necesidad, se copiaban, se recopilaban, y si, por ejemplo, llegaba ahí el códice traído de alguna tierra lejana, también se traducían a náhuatl, en lengua de los aztecas, por aquellos especialistas que dominaban las distintas lenguas. Como los aztecas tenían un comercio bastante desarrollado con otros pueblos vecinos, de ahí también, como se sabe, no faltaban en Tenochtitlán, en la capital, las personas que dominaban otros dialectos. Se sabe de la existencia de toda una planta de especialistas, de profesionales que trabajaban ahí cuidando de los códices. Su nombre azteca era Tlacuilo. ¿Cómo podemos traducir la palabra Tlacuilo? Lo más, seguro, el análogo más cercano que nos llega a la cabeza es como un copista, escriba o amanuense.
Pero en realidad tlacuilo significa también el que graba en la madera o en la piedra y por lo tanto puede ser traducido también como artista. Y realmente ser un tlacuilo, es decir, un empleado en la biblioteca o Amoxcali de Tenochtitlán o de cualquier otra metrópoli mesoamericana, exigía una preparación aún mayor que, por ejemplo, la de un escriba en Egipto o en Mesopotamia, porque un tlacuilo mexicano, además de un escriba, de ser hábil con el pincel, de tener una buena memoria, también debería poseer muchas aptitudes artísticas. Saber, por ejemplo, trazar imágenes con unas pinceladas muy finas, con una perfección que ponen en evidencia todos los códices mesoamericanos que han llegado a nuestros días, y también saber combinar los colores, porque como se sabe, el color también jugaba mucha importancia en la composición de aquellos códices. Por lo tanto, no cualquiera podía convertirse en un auténtico tlacuilo. Esta profesión exigía mucha preparación que duraba varios años en el así llamado calmecac. Calmecac o una especie de escuela donde se formaban los escribas. Aquí precisamente podemos ver la representación de un calmecac en uno de los códices méxicos, y aquí su aspecto que podía tener en la época prehispánica. En esta ilustración de un código azteca precisamente vemos a un tlamatini, a un maestro impartiendo clases a los alumnos. Ellos transmitían a los futuros escribas, a los futuros empleados de Amaxcali, todos sus conocimientos. Podemos decir que los tlamatini, más que unos simples maestros de lectura y escritura, eran también poetas, teólogos, filósofos, historiadores, es decir, unos especialistas de un perfil intelectual muy amplio, y por eso gozaban de una posición muy respetada y prestigiosa dentro de la sociedad azteca. Incluso tenían su propio dios patrón llamado Xochipilli, quien precisamente patrocinaba y ayudaba tanto a los maestras como a los alumnos, a todo el personal que trabajaba con los libros, con los códices, y guardaba las tradiciones históricas, culturales y religiosas de su pueblo. Sin duda, las escuelas para los escribas más prestigiosos se hallaban en Tenochtitlán, pero otra gran ciudad de aquella región, la ciudad de Texcoco, una auténtica rival de Tenochtitlán, poseía un Amoxcali incluso más grande que el de Tenochtitlán. Aquí también había una gran biblioteca, y tal como la biblioteca de Alejandría en el mundo antiguo rivalizaba con la de Pérgamo, parece que a lo largo de toda la historia prehispánica de México, las bibliotecas o los Amoxcali de Tenochtitlán y Texcoco también rivalizaban entre sí. La biblioteca de Texcoco cogió un gran prestigio, sobre todo bajo el gobierno de Netzahualcoyotl. Netzahualcoyotl, un monarca conocido también como un gran letrado, autor de una bellísima poesía lírica, y por eso no es de extrañar que precisamente en los tiempos de Netzahualcoyotl la biblioteca de Texcoco había superado la de Tenochtitlán.
Lastimosamente, los fondos bibliotecarios de todos los Amoxcali aztecas y en general, digamos, todos los libros, códices mesoamericanos se perdieron en la época de la conquista y de la colonia. Se destruían de una manera despiadada y cabe señalar que aquí un gran papel negativo había jugado también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llevó a cabo unas quemas masivas de los antiguos códices mexicanos. La más famosa tuvo lugar el 12 de junio del año 1562 en la ciudad de Manín, en Yucatán, al sur de México, donde el obispo Diego de Landa arrojó personalmente a las llamas una gran cantidad de códices muy valiosos. Sin duda, para los indígenas esto era un golpe muy duro, pero paradójicamente la creación de los códices no desaparece en los primeros años de la colonia. Aquí precisamente podemos ver un códice en la lengua náhuatl donde ya aparecen la imagen de la Virgen con el niño, aparecen también tanto los guerreros aztecas como soldados españoles y, en cierto modo, hasta los mismos conquistadores no se oponían a la creación de aquellos códices si estos iban glorificando sus victorias, como si dando a entender que España era la potencia más fuerte de la época y hasta sus enemigos recientemente derrotados lo reconocían y glorificaban las hazañas de sus vencedores. Y cuando ya en México, en los siglos XVI, XVII, aparecen ya las primeras bibliotecas monásticas de tipo europeo, cabe señalar que aquí también persistió la tradición de los tlacuilo, de los escribas tradicionales, y por lo tanto podemos decir que las primeras bibliotecas mexicanas ya de la época colonial en gran parte también preservaron la tradición bibliotecaria de los aztecas. Entonces, como podemos ver, en México sí hemos visto libros y biblioteca como tal, pero no podemos omitir en nuestros recorridos a un pueblo genial en muchos aspectos, los legendarios incas, los creadores del único gran imperio precolombino, porque aunque se habla bastante sobre el gran imperio azteca, este no lo era, porque el poder de los gobernantes propiamente aztecas no se extendía más allá de Tenochtitlán y territorio adyacente. Más que un imperio, el Estado azteca era una confederación de las ciudades-estados más bien independiente. En cambio, los incas realmente han creado un imperio con un mecanismo de poder sumamente centralizado, en este aspecto muy parecido al imperio egipcio, acadio, chino, otras culturas del Antiguo Oriente. Y como podemos ver, era el más extenso entre todos. Se extendía desde la costa del Océano Pacífico hasta las selvas de Amazonía y desde el sur de actual Colombia hasta Chile central. Y Cusco, su capital, era un auténtico centro geográfico de este imperio. No en vano, esta palabra en quechua, la lengua oficial del imperio, significa ombligo. Para los incas, el Cusco, su capital, era un verdadero ombligo del mundo. Podemos admirar a los incas por su administración perfectamente organizado, por su sistema tributario muy sabio
que contribuía al desarrollo de todas las provincias, sin olvidar de nadie, de su sistema de ayudas y prestaciones sociales, que incluía incluso las clases más bajas del imperio, también sus gigantescas construcciones, su genio en la esfera de ingeniería civil, sus magníficas carreteras muy parecidas a las calzadas romanas, en fin, muchos otros aspectos de esta gran civilización. Pero hay un pero. ¿Cómo una civilización tan avanzada, desde el punto de vista de la organización política y el desarrollo de la tecnología, sin duda alguna la civilización más desarrollada de toda América prehispánica, pudo prescindir de algo tan elemental como la escritura? Porque realmente lo que sorprende entre los incas es la ausencia de la escritura gráfica como tal. ¿Cómo se podía administrar semejante imperio sin la escritura? Pues la cultura inca no era del todo una cultura ágrafa, porque se conocen dos tipos de cómo se podía preservar la información. El más famoso es quipu, el sistema de cuerdas con nudos, y menos famoso es tocapu, o conjunto de cuadrados de ornamentos que más que todo se ponía sobre las telas de algodón o de lana. Como se sabe, los incas eran grandes creadores de unas telas maravillosas que podían perdurar siglos. En este caso vamos a comenzar con quipu, que sin duda alguna es lo más famoso, porque casi siempre la primera asociación cuando estamos hablando sobre los incas son aquel sistema de cuerdas con nudos de diferentes formas y colores. Hasta hace relativamente poco se consideraban que los quipus eran unos medios puramente mnemotécnicos, es decir, solo servían para preservar la información de carácter numérico, más que todo, digamos, sobre los suministros, sobre tributos, sobre impuestos, entre otros. Pero hoy día, numerosas investigaciones, más que todo en Perú, consideran que sí, los quipus podrían ayudar a conservar otro tipo de información, no solo numérico, y que las capacidades de un quipu eran casi tan extensos como los de cualquier escritura gráfica, que quipu era más que mera mnemotécnica, sino un auténtico sistema de escritura, pero para poder descifrarla se necesitaban el servicio de numerosos quipu camayocs, unos profesionales muy valorados en el imperio inca, que eran especialistas en componer y descifrar los quipus. Hoy día la polémica sobre los quipu está todavía muy lejos de su fin. Mucho más parecido a la escritura gráfica son los así llamados tocapu, conjunto de cuadrados con decoraciones geométricas, también multicolores, que por lo general llegaron hasta nuestros días tejidos o bordados sobre los textiles y también en los así llamados queros, copas o vasos ceremoniales de los incas. Aquí precisamente podemos ver unos cuantos queros adornados con los símbolos de tocapu. Pero realmente eran tocapu la escritura o mero ornamento acerca de su carácter y de su posible desciframiento. Hasta ahora hay unos debates muy encarnizados, aunque sí ya se emprendieron algunos intentos de descifrar los tocapu. Sin duda, si algún día las inscripciones sobre las telas o copas incas serán descifrados, tal como podemos verlo aquí, es uno de los intentos realizados
por los científicos peruanos más y más, digamos, avanzados en este campo. Tal vez algún día la civilización inca nos hablará en su propio idioma y no de segunda mano de los cronistas de las épocas posteriores. ¿Eran o no eran Quipu y Tocapa los verdaderos elementos de la escritura? Lo que se sabe que sí existía una especie de biblioteca. Biblioteca creada por Inca Pachacútec, uno de los monarcas más destacados, más carismáticos en la historia de Tahuantinsuyo, las 4 partes del mundo unidos, porque esto era el nombre oficial del imperio inca. Un personaje sin duda alguna muy destacado. Algunos historiadores, aunque tal vez los paralelos no son muy justificados, consideran que Inca Pachacútec fue para Tahuantinsuyo lo mismo que Shi Huangdi para el imperio chino o Julio César para el imperio romano. Realmente un gran conquistador, político, administrador. También ordenó la creación de una especie de biblioteca llamada Puquincancha, donde ordenó traer todos los quipus, las telas adornadas con los ornamentos, así como las copas. Sin duda, el aspecto de Puquincancha en la época de Pachacútec y de sus sucesores debió ser muy curioso. Imagínense una biblioteca, y dicen que era una biblioteca muy grande que consistía de varias salas, donde en los estantes, en vez de libro, o tal vez ni siquiera hay estantes como tales, vemos colgados en sus paredes los quipu, toda una colección de aquellos ingeniosos cuerdas con nudos, también los copas quero y las telas adornadas con los ornamentos de tocapo. Una extraña biblioteca sin libros, de aspecto muy y muy curioso. Sin embargo, para los incas, todos estos símbolos hablaban mejor que cualquier escritura gráfica para nosotros. Y también esta biblioteca, si podemos llamarlo así, se administraba por unos especialistas previamente preparados, los Quipu Camayoc, y también por una especie de filósofos, sabios, maestros llamados amauta en el idioma quechua. Un amauta era una persona sumamente respetada en el imperio, porque en Yachahuasi, la casa de las sabidurías, donde aprendían a leer, a componer y a recopilar los quipu y los tocapu, ahí estudiaban los jóvenes de las clases más altas del imperio, incluido los hijos del mismísimo Sapa Inca, el soberano del imperio, también el príncipe heredero. Por lo tanto, la posición de amauta dentro de Tahuantinsuyo, dentro de su jerarquía social, era muy y muy elevada. Lastimosamente, con las escrituras incas, si es que podemos llamarlo así, a todos estos símbolos que los gobernantes del imperio preservaran con tanto escrúpulo, ocurrió lo mismo que con los códices mesoamericanos. Fueron destruidos sin piedad durante la conquista española. A los conquistadores, tal como lo evidencia la famosa historia con el rescate del Inca Atahualpa, les interesaban oro, oro y más oro. En cambio, todos estos cuerdas con lanas, todas estas telas, les parecía mera basura que contenía unos símbolos que de todos modos ellos no podían entender. O es más, veían en eso tal vez una especie de rebeldía, de sedición,
quién sabe qué mensajes tan secretos podían contener aquellas copas de madera, aquellas telas, aquellas cuerdas con nudos. Por eso la mayoría de todos estos testimonios tan valiosos fueron destruidos por las fogatas por iniciativa más que todo de la Iglesia Católica. Hoy día no sabemos con certeza dónde quedaba Puquín Cancha, aquella misteriosa biblioteca sin libros. Hoy día, como se sabe, en la zona histórica del emplazamiento arqueológico de Cusco, popularmente conocido Coricancha, literalmente la Plaza de Oro, donde en otros tiempos quedaba el recinto palaciego de los soberanos inca. Posteriormente fueron construidas casas e iglesias de la época colonial, pero muchos de ellos, como podemos ver aquí, están todavía paradas sobre las bases, sobre los fundamentos de la época incaica. Posiblemente alguno de estos fundamentos también era la base de la legendaria Puquín Cancha, aquella misteriosa biblioteca sin libros fundada por el gran Pachacútec y destruida por los conquistadores. Entonces, con este último viaje por América prehispánica, hemos terminado nuestro largo recorrido en búsqueda de orígenes de las bibliotecas. Como nos hemos dado cuenta, ha sido un viaje larguísimo que comenzó en la antigua Mesopotamia, en las ruinas de Ebla y Mari, las primeras bibliotecas conocidas en la historia, que luego nos llevó a Egipto, a sus casas de la vida, luego a la Nalanda y otras grandes bibliotecas de la India, luego a través de la ruta de la seda, que como nos hemos dado cuenta era también la ruta de los libros. Visitamos las misteriosas cuevas de Mogao en la antigua China, para luego retornar al occidente, a Grecia clásica, visitar las magníficas bibliotecas de Pérgamo y Alejandría, también las bibliotermas romanas, y para luego trasladarnos a la Edad Media desde Europa occidental hasta el Imperio Bizantino y Rusia, donde hemos descendido hasta los misteriosos sótanos del Kremlin en busca de las bibliotecas perdidas de los zares. Luego, como podemos ver, visitamos Bagdad, la ciudad de las mil y una noches, visitamos la magnífica biblioteca de Córdoba, aquel centro cultural del Al-Andalus, para luego irnos a la lejana Japón y terminar nuestro viaje aquí en pleno corazón del continente americano. Agradezco muchísimo a todos los que han tenido paciencia por recorrer este viaje hasta el final y hasta pronto.